Hola amigos de Locura Teatral, estamos aquí con nuevas invitadas. Como ya saben, cada semana tenemos lo mejor del teatro aquí en la Ciudad de México. Y conmigo están de Beatriz Cecilia de la obra Un muerto en el jardín y Lice Rondero de Por temor a que cantemos libres. Hola. Hola, buenas tardes. Y como saben, Sandra Pinal desde acá, y en un momentito más está con nosotros Rodrigo Verástegui. Pueden seguirnos en todas nuestras redes, en Facebook, Twitter e Instagram como Locura Teatral y por Somos Live. Y recuerden que también vamos a estar checando todos los mensajes que ustedes nos envían en nuestras redes sociales por si tienen alguna pregunta para nuestras invitadas. Y para comenzar, Beatriz, dinos más o menos de qué va esta obra. Bueno, no les puedo contar nada porque si no ya no van a ir, entonces gracias, buenas tardes. Un muerto en el jardín es una comedia negra, una comedia de suspenso, escrita por María Luisa Medina, dramaturga mexicana, que también actúa y también dirige. Muy divertida, con una estructura dramática muy particular. Está escrita no cronológicamente, sino en Pulp Fiction, que es un género de cómic, y la gente va armando, como buena comedia de detectives, la trama, y va descubriendo hasta el final quién es ese muerto en el jardín y sobre todo quién es el asesino, ¿verdad? Entonces, esta es muy, muy grosso modo la característica de Un muerto en el jardín. Estamos muy contentos porque pues ya tenemos aproximadamente 8 meses en cartelera, pero ya estamos en la recta final. Hoy es la penúltima función, terminamos el 31 de mayo y bueno, muy contentos porque nos ha ido muy bien. ¿Qué reacciones ha tenido el público con esta obra? Pues la gente se divierte como niño. Realmente a nosotros nos encanta la reacción de la gente porque en estas épocas de tanta convulsión y de tanta reflexión muy necesaria en los escenarios teatrales y en las pantallas de televisión, en todas las plataformas posibles, también es importante la reflexión hacia nuestro derecho por la diversión. Y bueno, este es un género divertido, pero no bobo, porque la gente también tiene que aportar su 50% para deducir de qué se trató la obra. Entonces, la reacción del público siempre es muy entusiasta, muy cariñosa, muy cálida. Se van siempre muy, muy, muy agradecidos. Incluso Locura Teatral, que nos ha apoyado siempre desde casi al principio, ahí en sus redes sociales hemos visto algunos muy, muy buenos comentarios, lo cual agradecemos profundamente. Durante este proceso que han estado en escena durante 8 meses, ¿cuál ha sido su evolución? ¿Has visto un tipo de evolución tanto de ustedes como actores por tanto tiempo llevando en escena? Sí, la compañía ha tenido varios cambios. Bueno, en primer lugar, de elenco, porque la primera temporada se hizo en el Rodolfo Usili de Coyoacán, de Sogem, en Coyoacán, y estaban con nosotros Daniel García, David del Águila, y al cambiarnos al Foco, donde estamos ahora, pues ya no pudieron participar ellos en los viernes. Entonces el 50% de la compañía se cambió, y ahora están Asahi y Robin César. Y bueno, ese simple hecho de cambiar elenco, pues también te obliga a replantearte, sí, ¿no? Replantearte, reentender, al tener que explicar, comprendes un montón de cosas. Entonces, eso que sucede siempre en las compañías cuando son temporadas largas, es una oportunidad para enriquecerte como actor, como creador, como gente escénica, porque te replanteas muchas cosas y te aclaras refuerzas. Yo creo que María Luisa Medina y yo, que somos ahora sí que las viejitas en todos sentidos, hemos ajustado muchas cosas de los personajes y cada vez son más gozosos. Lo terrible es cuando se termina una temporada porque te despides del personaje y dices, bueno, pues por lo pronto aquí muere, ¿verdad? Aquí muere este personaje, pero siempre sigue vivo lo que tú lograste como intérprete, ¿no?
Bueno, yo ya fui a ver la puesta, es bastante entretenida y muy divertida, y sobre todo este desdoblamiento de los personajes. Así es. Quiero que nos hables un poquito más de cómo estos personajes se desdoblan para al final decirte, ah, caray, no era por ahí, era por otro lado, ¿cómo pasó? Sí, es muy interesante porque es, además de que se cuentan varias versiones de la trama, también es teatro dentro del teatro, porque nosotros hacemos evidente que somos actores y actrices representando una trama de comedia policíaca para que la gente se entretenga. Es decir, no hay un engaño. Nosotros somos actores que les vamos a contar una historia. Entonces, esos actores se convierten en los personajes, de pronto salen de esos personajes y le dicen a la gente, no se enganchen, somos actores que les estamos contando una mentira, pero ahí les va otra versión de esta mentira. Entonces eso es lo que es muy, muy, muy entretenido para el público. El público está atento, los 75 minutos de la obra no se pierden absolutamente nada, lo cual está muy divertido también para nosotros como actores, ¿no? Cómo logramos desengañar a la gente, o sea, no caigan en el engaño. Sí. Somos actores. No, y además ustedes se burlan en escena sobre eso. Exacto, eso lo hace muy divertido. Exacto. Y como también podemos ver que no sabemos en qué momento si realmente es verdad lo que están diciendo o se equivocaron en el texto o están improvisando. Exacto. Eso lo hace bastante entretenido. Y cuéntanos un poco de esta escenografía también sirve de todo. Claro. Y igual la utilería. Claro. Ese es otro ingrediente que es muy, muy sabroso para el público. El público tiene que poner su parte de imaginación porque la utilería es mínima. Entonces, todo lo que sucede alrededor de la utilería lo pone el público. Pone los líquidos, es decir, nosotros nada más les damos como la guía y como dice mi personaje, vamos a hacer la versión corta para no aburrir al público. O sea, como ya les contamos una versión, vamos a contar ahora la misma escena, pero la versión corta. Entonces, la escenografía es casa y cabaña y la gente tiene que deducir dónde estás, ¿no? Le damos las pistas. Estamos en la cabaña, estamos en la casa y la gente tiene que deducir exactamente en qué espacio está sucediendo la acción y en qué tiempo, porque como no es cronológica, nos vamos para atrás en varias escenas y luego nos adelantamos y la obra termina exactamente casi donde empieza. Sí. Entonces, bueno, pues esa es la particularidad. La anécdota es muy sencilla, pero para llegar a la conclusión de esa anécdota, pues lo disfrutable es el viaje. Sí, sobre todo ver a estas hermanas que al final, uno al inicio de la obra dice, son de esta manera, y resulta que las hermanas son totalmente diferentes y que los personajes no son lo que ellos te dijeron que eran en un principio. Así y eso lo hace muy entretenido, muy divertido y en verdad tienen que ir a verla. Dinos horarios, redes sociales, todo. Sí, estamos en el Centro Cultural El Foco, en Tlacotalpan 16, Colonia Roma Sur, los viernes, y hoy es el penúltimo, a las 8 de la noche. Estamos a media calle del Metrobús Campeche, a 2 callecitas del Metro Chilpancingo, solamente hoy y el próximo viernes, y chao bambinos, se acabó. Se acabó, por lo menos a corto plazo. Redes sociales, pues estamos en Facebook como actores, realmente no tenemos una página como un muerto en el jardín, porque no pensábamos que íbamos a durar tanto. 4 funciones y ya. Dijimos, no va a ser una corta temporada, pero realmente fue muy larga, afortunadamente dos espacios. Estamos como Beatriz Cecilia en Facebook, María Luisa Medina, María Antonieta Martínez, que es la productora, Robin César, y Asahi, así nomás, Asahi. Es que tiene 2 nombres japoneses y nunca me aprendí el segundo. Así búsquenlo. Así búsquenlo. No hay otro Asahi más que él. Entonces, bueno, ahí se pueden enterar de las publicaciones y de los avisos que, bueno, repito, ya nada más estamos el día de hoy y el próximo viernes. No se la pierdan, de verdad, se van a divertir. Muchísimas gracias. Y ahorita vamos a cambiar un poquito de tema con Lisa Rondero, que nos va a hablar. Opuesto. Sí, también es comedia, pero diferente. Sí, digamos que es un cúmulo de géneros dramáticos en un solo unipersonal. Sí. Cuéntanos de qué va por temor a que cantemos libres. Bueno. Que ha sido invitada aquí varias veces aquí en Locura, pero ahora cuéntanos de qué va
este cambio que hicieron al final con uno de los personajes. Ok, bueno, Por temor a que cantemos libres es un unipersonal para una actriz y una pianista y nos invita a hacer un viaje a través de la historia de México para poder ver el caso de 5 mujeres que fueron reales, que vivieron y que fueron encerradas en unos lugares que se llamaban depósitos de esposas, desde la Nueva España. Entonces, en estos lugares se encerraba a las mujeres por haber faltado al deber ser femenino, por haber faltado a la moral impuesta en los tiempos, por haber transgredido su rol de género. Entonces, nosotros hacemos una descontextualización de estos casos, porque cada uno de los casos que encontré, que fue a través de una investigación historiográfica bastante rica, en archivos de juicios, esos casos pues todos sonaban a la actualidad. O sea, era impresionante la forma en la que tenemos 300, 400 años en que se han ganado múltiples derechos para nosotras y sin embargo seguimos padeciendo el estigma por divorciarte, seguimos padeciendo el estigma por pretender alcanzar metas económicas y metas intelectuales más allá del rol maternal, ¿no? De la maternidad. Porque pretendemos alcanzar el clímax de nuestra sexualidad y entonces se nos enjuicia o se nos critica por tener una libido desarrollada o por tener amantes o por tener una sexualidad totalmente desapegada de lo amoroso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estos casos, pues todo era parecido a la actualidad, así que descontextualizamos e hicimos un viaje a través del tiempo y metimos un personaje eje, que es el que nos da el cabaret, que es el personaje de la cantante. Entonces esta cantante viene a contarnos a través del sarcasmo y la ironía el absurdo de por qué seguimos pretendiendo guiarnos por los roles de género, por qué no nos definimos como seres humanos y por qué nos definimos como hombres y mujeres, y nos viene a contar la historia de estas 5 mujeres. La primera mujer es Mauricia Josefa, la amante del demonio, que sí está en la época en la que su caso sucedió, que fue en la época de la Inquisición. Entonces Mauricia Josefa sentía cosquillitas. Ese es el caso real. Sí. O sea, tenía cosquillitas. Y entonces las cosquillitas tenía que saciarlas con el tendero, con el panadero, con el vecino, con el sirviente, etc. Y para poder burlar los cuchicheos que habían llegado hasta oídos del Tribunal de la Santa Inquisición, decide engañar y salir victoriosa de ello, diciendo que lo que le había pasado es que había tenido una posesión demoníaca, que ella era una mujer pura y que solamente había sido el demonio el que la había poseído. Y con ese pequeño engaño, ella consigue un final positivo para sí misma, que es no morir, no quedar enjuiciada y vivir libre. Entonces Mauricia Josefa es la clásica beata del siglo XVII, XVI en la Nueva España. Mujeres que tenían conocimientos profundos de la sexualidad, brujas, que al ser beatas y decir que tenían contactos divinos y también contactos con el demonio, pues le daban la vuelta y que tenían conocimientos y recibían a los hombres y los hacían sus amantes y podían vivir libre. Era un poco como las beguinas en la Edad Media en Bélgica, ¿no? Que, bueno, no había otro lugar para poder estudiar y darle vuelo a la hilacha que en un convento. Claro. ¿No? Entonces, claro, sí. ¿Cómo me escapo de esto? Diciendo que yo tengo contacto divino con el Señor, ¿no? Y entonces las responsabilidades que mi género me daba, como casarme, pues no, en mi caso no funcionaban, ¿no? O sea, en el caso de ellas. ¿Por qué? Porque estoy al servicio del conocimiento sí. religioso, ¿no? Muy hábil, muy hábil. Sí. Muy hábil, exacto. Entonces, lo que es interesante de su caso, y que por eso escogimos todos ellos, ahorita se los narro brevemente los demás, es porque estas mujeres en sus juicios se presumía que sus finales iban a ser buenos. Sus finales eran de escape, de triunfo y de no morir. Entonces el espectáculo intenta hacer un cambio en la narrativa de género y yo me quise alejar de los personajes femeninos trágicos. O sea, los personajes que cumplen el mandato patriarcal de vuélvete loca, literalmente loca, suicídate, mátate, desaparece, ¿no? Y que bueno, esos personajes son bien atractivos porque pues lo tenemos inoculado, ¿no? Así ¿no? Lo tenemos inoculado. Entonces, bueno, ese es Mauricia Josefa. El segundo caso, el segundo monólogo que van a ver es el de María Gertrudis, que también es un monólogo que sucede en su época, que es el siglo XIX en México, finales del XVIII, principios del XIX.
en donde doña Gertrudis Vidrio, decide divorciarse de su marido porque le ponía unas palizas que casi la mataba. Y entonces lo que hace la iglesia es sustraerla de la vida pública y la encierra en un convento hasta que le den sentencia, le den resultado a su juicio de divorcio. Y bueno, pues pasa un año, ¿no? Y ella sigue ahí encerrada y no pasa nada y nadie le dice nada. Y lo peor del caso es que se muere de hambre. Y se muere de hambre porque, como en ese entonces no éramos mayores de edad nunca, no éramos ciudadanas con ningún derecho absoluto, te mantenía o el marido o tu padre, ¿no? Y entonces, ¿quién la mantenía a ella? O sea, ¿quién daba el dinero a ese convento para que ella se alimentara? Pues el mismo violentador, su marido, del que estaba intentando divorciarse. Entonces era una doble victimización. Entonces, María Gertrudis, el primer monólogo, el de Mauricia Josefa, por eso te digo que son muchos géneros, el primero es una farsa. Este segundo va a ser una tragicomedia. Lo que vamos a ver es el tono de una tragicomedia. El tercer monólogo, y bueno, María Gertrudis se escapa a través de su inteligencia. O sea, dice, de aquí, esto está horrendo, pero yo voy a ver cómo lo vamos a resolver. Se tiene que resolver. Entonces es un asunto como de escape voluntario, de agarrar y decir, no me voy a rendir, ¿no? El tercer monólogo que van a ver es el de María López, la panadera. Ese sí está descontextualizado, nos lo traemos a una chava de Chimalhuacán, más o menos. Y ese es un caso del siglo XVIII. Y era una panadera. Y una panadera que es acusada por su marido ante el Tribunal de la Santa Inquisición, el Tribunal Eclesiástico, porque tenía relaciones con todos los ayudantes del panadero. Porque el panadero no la pelaba, ¿no? El panadero no la pelaba. Entonces, el panadero se la vivía trabajando y no había, el amor se había acabado. Entonces, traía un chamaco de tantos años, ¿no? 18, 19 años, tronado, buenísimo, que sí la pelaba, bueno, pues con él y con el otro, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros en ese monólogo tocamos el tema del amor romántico y hacemos que esta panadera reflexione de que cuando el amor se acaba, se acaba. Y si ya no hay más ganas ni más plan de seguir adelante, lo más sano es, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, te divorcias y buscas la felicidad y buscas el amor y buscas la sensualidad, más allá del estándar del matrimonio o de que el amor dura para siempre, porque no dura para siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, La panadera es una comedia. Y ahí tenemos otro género dramático. Siguiente monólogo, van a ver el caso de la tamalera de la Portales, que es Trinidad Ruiz Mares, la asesina, que cortó a su marido en pedacitos en los 70s del México priista. Sobre todo la frase que utilizan cuando pasa todo. Así es. Entonces ella lo que mostramos en este monólogo, que es un melodrama, es un monólogo muy fuerte, es que la violencia perpetrada del patriarcado hacia las mujeres puede tener límites inauditos como este. O sea, es el límite de la violencia y no estuvo bien lo que hizo, pero hay un atrás. Hay todo un contexto social que cercó a esta mujer, que la obligó, que la llevó a llevar la violencia al paroxismo y lo hizo tamales. ¿Por qué? Porque la violentó años y porque no solo la violentó a ella, sino violentaba inauditamente a sus hijos. Entonces, este monólogo nos invita a apropiarnos del sentido de la violencia y preguntarnos en qué parte de ello nosotros participamos y fomentamos, ¿no? Estos límites. Y el último monólogo que van a ver es el de la joven universitaria, que es el que me preguntabas, que es el monólogo que siempre está cambiando a lo largo de las 3 temporadas que tenemos, porque es el monólogo de nuestras generaciones, de la generación de mi madre, de mi generación, de la generación de las chicas que tienen hoy 20 años y que están teñiendo de violeta las redes sociales, ¿no? Y este monólogo es el de la mujer, el del estudiante, que ya es heredera de estos derechos maravillosos, que ya es heredera de la ciudadanía, del voto femenino, de las conquistas que hemos logrado, de la paridad más o menos que estamos logrando en este momento y que sin embargo se da cuenta que hay derechos todavía por ganar y que hay mucho camino por poder transitar y que sin embargo, tal vez no suceda que en este mundo las cosas puedan ser diferentes. Y entonces, después de ver un montón de casos
terribles, esta universitaria nos trae la esperanza como un momento en el cual podríamos nosotros preguntarnos si vamos a marchar juntos y juntas en esta última batalla que es ya dejarnos de payasadas y decir somos seres humanos y tan, ¿no? El espectáculo, cada uno de los monólogos tiene una canción cantada y en vivo al piano, es un unipersonal musical, y en ese sentido es el personaje de la cantante la que nos brinda la posibilidad de la convención de la música en escena. Entonces van a ver un unipersonal que tiene un montón de géneros dramáticos, que conjunta teatro contemporáneo con teatro cabaret y que nos va a llevar a un viaje en términos de género, en términos de épocas, en términos de ritmos musicales, porque cada monólogo además tiene un ritmo musical diferente, de acuerdo a la época del monólogo. Y la van a pasar increíble, pues eso, es por temor a que cantemos libres. Este trayecto de estas 4 temporadas, ¿cómo ha sido? Bueno, ha sido primero como productora, pues, de mucho reto y de mucha felicidad por el equipo tan maravilloso que hemos logrado y porque se han abierto los caminos, como que el proyecto venía con tortita bajo el brazo y se ha dado bien. Como actriz ha sido un viaje gigantesco porque no es un espectáculo fácil, es un espectáculo que requiere una condición física muy fuerte, requiere de una condición vocal también muy fuerte, requiere de mucha concentración, termino yo exhausta, es como así como un gran viaje en verdad es un tour de force en ese sentido, junto con la pianista que se vuelve como una extensión de mí, que se vuelve además un apoyo. Entonces, de temporada a temporada, creo que ha habido mucho crecimiento de parte de todos en este proyecto. Desde mi punto de vista, para mí ha sido pasar de la experimentación, del reto para conmigo misma, a entender un montón de cosas en la segunda temporada y en esta temporada en estar, ahora sí como dice el personaje, aquí y ahora, lograr por fin estar, lograr percibir cosas que no había percibido en mi propia actoralidad y que está fluyendo, ¿no? Entonces ha sido... ¿Lo disfrutas diferente? Totalmente. Ya está amarrado, entonces ya es diferente. Ya es diferente, exactamente. O sea, ya llega un punto en el que suceden cosas ya como esquizoides, suceden cosas como ya la técnica fue superada, ya la técnica ahí está, ya sabes que esto que flaqueaba, que esto que no sabías por dónde entrarle, que esto que no se colocaba, que esto que no sucedía, ya está. Entonces lo que sucede ahora es de verdad una especie como de navegación ahí, muy rica, muy extraordinaria. Y bueno, para mí todas las funciones sí es como de veras así de... hoy toca. Hoy toca y hay que prepararse en todo sentido para poder lanzarse a ese pequeño viaje. Este recorrido que haces sobre el feminismo mexicano, ¿crees que es una manera no solamente de cambiar el chip de la mujer actual, sino también para cambiar el chip del hombre? Yo creo que sí. O cambiar el chip de la mujer, que es también aquella que es la que cría al niño y cría a los hombres. Ajá. ¿Es un cambio general o es un cambio... ¿Qué tipo de cambio crees? Yo creo que lo que proponemos es un montón de cuestionamientos para todos y todas, porque indudablemente, y en estas épocas más, dices feminismo y suena querella. Dices feminismo y suena batalla, dices feminismo y suena ataque hacia los hombres, y es muy triste porque el feminismo no es nada de eso, ¿no? El feminismo nos invita, como la perspectiva de género, que el feminismo es, la perspectiva de género nace porque el feminismo nos dice, miren, hay otra forma de mirar la vida, una mirada libre de estereotipos, es decir, lo que tú crees que una mujer debe sentirlo, debe ser, pues no es. Porque somos seres humanos y porque no es así. Esto que llamamos naturaleza femenina no es verdad, tenemos naturalezas distintas, incluso entre nosotras tres, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos está invitando, es a que retomemos la mirada de la equidad de género, de la paridad, de la perspectiva de género y del feminismo en el amplio espectro de mirarnos a los ojos como seres humanos y perderle el miedo a que
me preguntan mucho, oye, ¿y aceptas que es feminista? Pero no tengo nada que aceptar. O sea, no es ninguna vergüenza. Claro. Es feminista absolutamente y completamente feminista, ¿no? Y debería de ser, ¿no? de ser algo que no, sí soy feminista, ¿no? No, sí, vergonzoso, pero ¿de qué estamos hablando? Eso quiere decir que hay querella. Eso quiere decir que los hombres se están sintiendo atacados. Y está bien, porque ellos tienen que preguntarse no de forma violenta, tienen que preguntarse cuánto de lo que ellos hacen no está verdaderamente guiado por un sistema que nos oprime a los dos, a hombres y a mujeres. Yo conozco muchos hombres que en sus propias relaciones, casi todos, es increíble el ahogamiento en el que vivimos. Hombres que no quieren, que no necesitan, que en su naturaleza de persona, no de hombres, su naturaleza de persona, no está el hacerse cargo económicamente de nada, ¿no? Entonces, traen un maldito monstruo aquí encima de ellos, y eso es el sistema. Ese es el patriarcado, claro, ese es el sistema que nos dicen, tú tienes que ser así y tú tienes que ser así. Entonces creo que lo que el espectáculo nos invita a las mujeres es a cuestionarnos nuestras propias libertades, a cuestionarnos nuestra lucha, a cuestionarnos nuestro estar, a cuestionar nuestras relaciones con nosotras mismas, y a los hombres los invita a que el feminismo no es motivo de querella, y a que está bien padre que ellos hoy en día se inviten y se sienten consigo mismos a preguntarse cuánto de estos roles de género no los ahogan a ellos también, ¿no? Y creo que el espectáculo, a través de la historia de estas mujeres, nos conmueve a todos, porque pues ahí está el ímpetu de ellas como seres humanos de ser, y todo un sistema que absurdamente las cerca y les dice, no, así no. Y ellas es así de, pero es que así me nace. No, pues así no. Y en ese no, así no, pues nos identificamos todos, creo. Ahora sí, vinos, redes sociales, horarios, todo. Bueno, Por temor a que cantemos libres está dirigida por la maestra Nora Manek, la dramaturgia es de Felipe Rodríguez, música de Omar Guzmán, y al piano nos acompañan Sara Vélez y Alba Rosas, que alternan funciones, y estamos todos los jueves, viernes, sábados y domingos en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque. Los jueves y los viernes es a las 8 de la noche, o sea, hoy, y el sábado a las 7, domingos a las 6. Acabamos el 9 de junio, así que nos quedan 3 semanas, láncense. Las redes sociales son @teatrosótanos, tanto en Twitter como en Facebook. Ahí pueden con toda confianza decir, ¿tienen descuentos? Y nosotros les decimos si hay descuentos o no. Y por supuesto, para que puedan ir, los jueves son jueves de teatro, 30 pesos en el Centro Cultural del Bosque, es realmente nada. Y hoy viernes, si llegan en bicicleta, les cuesta el boleto 45 pesos. La entrada general cuesta 150, y pues los esperamos, y las esperamos a todos por ahí. Repítanos sus redes sociales y toda la información. Un muerto en el jardín, estamos en el Foco, Tlacotalpan 16, Roma Sur, ya es penúltima función hoy, terminamos 31 de mayo, estamos en Facebook, Beatriz Cecilia, María Luisa Medina, María Antonieta Martínez, y en Twitter estoy como @dbactriz, un muerto en el jardín. Así que ya saben, y también nos ve por acá Felipe Rodríguez. Hola, Felipe. Aquí está, conmigo. Sí, llegó bien. Y en un momentito regresamos con más información sobre teatro. Dance to the rhythm of the light. We'll answer the call, the path of our innocence lies there. Let's leave it behind, return to the place we all came from. The change is not far, we'll carry it all on our shoulders. The key to our freedom is right. The key to our freedom is right. The key to our freedom is within us.
with stupid charges. Let's leave it behind. Return to the place we all came from. The future is new. The path of a happiness lasting. Future of freedom. Future of freedom. Future of freedom. Get loud at all. Let's dance to the rhythm of your life. We'll answer the call. Path of the innocent life. Let's leave it behind. Turn to the place we all came from. The change is not far. We'll carry it all on our shoulders. Estamos de regreso, aunque en realidad estoy saludando yo porque llegué tarde, pero ella ya se hace control del... Bueno, ya se cargó del programa. Ya, nada más. Ya Digo, no te va a tengo hacer... que cortarle porque ya borró, entonces por eso tuve que cortar. Ahora te va a hacer locuras de traer con Sandra Pinal. Ya me va a quitar el... Pues, dame la pizza a mí, me siguen más. Bueno, síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y pues bueno, estamos aquí en la segunda parte del programa y nos acompañan Pilar Garibay, que nos viene a platicar de la obra Afonía, que se presenta en un teatro, y Andrómeda Mejía, que nos viene a platicar de 16 Bits, que se presenta en la Titería. Bienvenidas, chicas, y Gracias. Pilar, cuéntanos, ¿de qué va Afonía? Afonía, bueno, va del silencio, el silencio como en diferentes formas. Son 3 pequeñas historias. La primera, bueno, todas tienen como premisa el silencio. Y pues habla de lo que callamos, tanto por que no nos atrevemos a decir las cosas. Por ejemplo, en una plática en la primera historia, son 2 mejores amigos que llegan a un punto de tener que, pues, confesarse cosas muy fuertes, y 2 actores hacen las conciencias. Okay. Entonces estamos como de alguna manera ilustrando lo que piensas y lo que sientes que no te atreves a decir. En las otras historias lo abordamos el silencio de otras formas, y por ejemplo en la última hablamos del silencio que se lleva a cabo como de manera colectiva, ¿no? Como la sociedad se calla cosas que probablemente te pueden llegar a lastimar. Okay. ¿Cómo fue que se dio, bueno, esta obra? ¿Cuál fue el proceso? Bueno, pues Manuel Teil nos invitó a participar a un concurso de teatro que era en la Universidad de la Comunicación, porque nosotros, bueno, ya llevábamos con nuestra compañía de teatro 5 años. Y justo la premisa del concurso era hacer una historia de 15 minutos que fuera, el tema era el silencio. Entonces a nosotros se nos ocurrió la primera historia,
Ganamos el primer lugar y cuando salimos de esta competencia, a mi hermano Francisco Garibay, que es las tres son su idea original, se le ocurrió que podíamos alargar el tema del silencio, porque en realidad, bueno, fue casualidad que nos tocara en el concurso el tema del silencio, pero nos tocó mucho, o sea, nos dimos cuenta que teníamos mucho que decir a partir de esto. Entonces, bueno, hicimos las otras dos historias y Sebastián Sánchez Amunátegui, le pasamos un libreto cuando lo terminamos, le gustó mucho la historia y se animó a dirigirnos, y creo que con su visión pues se completó todo el montaje. Claro. ¿Cómo cambió su perspectiva precisamente hablando del silencio, de antes y después de pasar todo este proceso? Pues después de este proceso, para empezar, bueno, yo en lo personal me di cuenta que ha tenido mucho peso en mi vida, ¿no? Como mujer, con un linaje de mujeres que estaban educadas para guardar silencio, para callarse muchas de las cosas que sentían y que pensaban. Entonces yo, a lo mejor sí lo sabía, pero no estaba tan consciente, claro, hasta que hice esta obra de que a mí me educaron así y de que muchas cosas en mi vida me las he callado y que me han lastimado profundamente. Claro. ¿Por qué hablar del silencio? Por lo mismo, porque al darnos cuenta que el silencio nos ha lastimado en nuestras vidas, de alguna manera todos tuvimos como intuitivamente el impulso de querer hablar sobre no callarte lo que piensas y lo que sientes. Es un elenco grande, ¿no? Creo lo que vi, ¿o están alternantes? No, somos 7 actores en escena más el director. ¿Cómo fue el proceso justo de un elenco grande? Pues mira, la verdad es que nosotros llevamos trabajando bastantes años juntos. Yeah. Entonces, pues ya tenemos una dinámica como casi familiar, okay, en crear nuestras obras, nuestras historias. Y bueno, el nuevo aquí era el director, pero él le gustó mucho que nosotros nos manejamos como un colectivo. Okay. Entonces él nos dijo que, bueno, era la primera vez que no iba a ser el director, ¿me explico? Sino que realmente iba a trabajar con nosotros de manera, pues sí, colectiva. Claro. Entonces fue muy divertido, la verdad es que nos llevamos bien, claro que ha sido un proceso muy, muy padre para todos. Y justo esta idea que, bueno, del director, que entrara a su colectivo, ¿qué les dio? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál fue lo complicado? ¿Qué fue lo interesante? No sé. Pues, fue muy padre. La verdad es que Sebastián tiene una visión muy, muy padre de las historias que cuenta. Yo he ido a ver varias de sus puestas en escena y me gustan mucho. Y lo increíble aquí fue que nosotros ya llevábamos tanto escribiendo como intentando trabajar la obra solos. Entonces ya estábamos un poco, no bloqueados, pero estancados. Yeah. Entonces en el momento en el que él entró y nos dio como su perspectiva de la obra, y nos puso el montaje, nos dio la idea de la escenografía, que solo es un pequeñito cuadrito de pasto con una banca y es todo. Realmente pues nos hizo pensar, sentir y ver las cosas de maneras súper diferentes. Claro. ¿Y cómo reaccionar al público? Digo, porque el tema del silencio puede ser algo como muy común, cuando hay que, como tú bien ya lo mencionaste, nos abre a todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad es que el interior de los personajes es como revelado en escena, y como yo platicaba con alguien hace poquito, o sea, tú no puedes, ¿cómo se dice?, censurar los pensamientos de las personas. Entonces, obviamente, nos metemos en temas más bien muy fuertes y profundos, y donde tenemos que hablar con total honestidad, porque sería falso censurar lo que piensas y lo que sientes. Entonces la gente de pronto se ríe mucho, se impresiona, se le hace fuerte, pero tienen la verdad o sea, a todos les ha encantado, toda la gente que ha ido. Okay. Cuéntanos un poco de tu personaje. Pues yo hago 2 personajes, okay, como son 3 historias. Entonces en el primero justamente soy la conciencia de Rodrigo. Entonces, pues yo digo, pienso y expreso, tanto físicamente como con palabras, lo que él no se atreve a decir a su amiga, ¿no? Okay. Entonces, de pronto puede llegar a ser así como, güey,
literal, qué mal la vieja. Pero bueno, pues es lo que realmente él tiene en su mente, ¿no? Es lo que él piensa. Sí. Y bueno, el proceso fue muy padre porque el personaje de Rodrigo lo hace mi hermano. Ok. Entonces tuvimos que trabajar, pues en sentir, pensar y vivir el mismo personaje al mismo tiempo, porque en realidad somos el mismo personaje. En la segunda no salgo y en la tercera, la tercera trata de unos amigos que 10 años después de haber salido de la prepa hacen una reunión de exalumnos y obviamente empiezan a salir ahí como todas las cosas que ellos vivieron de jóvenes, de más jóvenes. Y yo soy una chica a la que ellos no la quieren para nada, no la quieren volver a ver, porque justamente durante todos estos años han puesto en ella toda la responsabilidad de lo que les ha pasado en sus vidas. Ya, le echan la culpa. En lugar de tomar responsabilidad sobre sus actos, sobre lo que les ha pasado en la vida, la han puesto como el... Sí, le echan la culpa de todo lo que les ha pasado. Y ya. Es que eso casi no sucede, ¿verdad? Sí, ya sé. Pero bueno, y ya pasando ahora sí que a otro tema totalmente diferente. Andrómeda, cuéntanos de 16 bits. Sí, pues 16 bits es una obra para niños que se está presentando ahora en la Titería. Es su segunda temporada, estuvimos el año pasado en el Helénico. Y bueno, 16 bits o Viaje al Puente de Cristal, que es su nombre completo, es pues una historia fantástica sobre una niña que es la protagonista, que es Tea, que tras el abandono de su padre, pues se desconecta de la realidad, ¿no? Sufre una especie de catatonia y no puede comunicarse con su mamá, que es quien la cuida, y lo único que hace o lo único que la mantiene, digamos, conectada a algo es que juega videojuegos de 16 bits. Y bueno, pues la historia es como ella en estos videojuegos y en ese lugar donde recrea su historia, pues tiene que atravesar un montón de obstáculos para pues ver si logra regresar a casa y regresar a hablar con su mamá y regresar como a la vida real. Y bueno, a ti también eres fanática de los videojuegos, ¿o fue un proceso? ¿Cómo pues, fue? Fíjate que no, en realidad yo juego muy poco, pero el director y el escritor, la directora y el escritor, que es Irán Molina, son muy fanáticos de los videojuegos, y Sofía, que es también la protagonista, que es la familia, son muy amantes de los videojuegos. Yo no, en realidad, ¿Cómo te metiste a eso? de que me pasan el texto y demás, pues tengo que empaparme un poco, ¿no? Claro. De los videojuegos, además de los videojuegos de 16 bits, ¿no? Que es otro formato, y conocer un poquito, pues eso, para poder integrarme y entender un poco este lenguaje, ¿no? Y pues ha sido muy divertido, porque también a nivel actoral pues me ha permitido construir pues un personaje fantástico, ¿no? Que es la mamá de Tea, pero en este mundo de los videojuegos, que es una guerrera bailarina apestosa, que es como la ve ella, ¿no? Como la recrea en su mente. Y pues es muy divertido, es una historia fantástica, en donde hay títeres también, y bueno, pues justo se juega pues toda esta aventura que ella tiene que atravesar para poder pues recordar lo que pasó, porque en este mundo de los videojuegos hay unos dioses primordiales que se comen la memoria. Entonces ella tiene este peligro constante de terminar olvidándolo todo y entonces quedarse a lo mejor perdida dentro de los videojuegos. Claro. Este tema de, precisamente los videojuegos, de los niños que de repente se quedan clavados un poco en esas historias, y a lo mejor que los papás, ¿no? Como que se hacen a un lado de alguna forma. ¿Cómo manejar todos estos temas? ¿Cómo fue para ti precisamente hacer el personaje de la mamá o el del personaje fantástico, ¿no? Cuéntame. Algo que a mí me gusta mucho es que el mensaje está un poco implícito, pues nunca... no se toca de manera pedagógica, vamos, ¿no? Pero sí hay un mensaje de pues vivir la vida real, ¿no? De conectarte con los humanos y tampoco se dice que no a los videojuegos por completo, es decir, hay un disfrute de ellos, hay todo pues una recreación allí, pero justo pues ha impermeado él, si está bien, ¿no? Juega, pero también existe el mundo real, ¿no? Y conéctate con él. Para mí ha sido bien interesante porque juego un poco en los dos planos. Yo soy la mamá de Tea en la vida real y la mamá de Tea en su cabeza, ¿no?
Entonces, en el plano de lo real, ha sido muy interesante porque me ha implicado pues meterme en la ficción de lo que pasa con una mamá pues ante una niña que tiene en ese momento una discapacidad por completo. O sea, le tiene que dar de comer, la tiene que bañar, de todo a todo, pues, y ante una pérdida, pues, es decir, Tea era una niña normal hasta que sufre este trauma emocional tan fuerte. Y entonces pues viene el cambio para ellas por completo. Entonces ese ha sido como el lugar para mí de más trabajo, de meterme a pensar pues qué sería eso, ¿no? Y qué sería tener la desesperación de pronto de no saber cómo regresarla a la vida, ¿no? Cómo hacer que vuelva y cómo pues un poco en el cansancio, en la frustración y en el deseo, ¿no? De que vuelva y de que vuelva a la vida con ella. Claro. ¿Cómo han reaccionado los niños? Digo, en específico los niños, digo, las familias de los niños. Sobre todo porque a lo mejor, como tú mencionas, 16 bits es como un específico, ¿no? De los videojuegos. A lo mejor la mayoría de los niños no lo teman, no lo teman como tema general, o no sé. Sí, finalmente tienen el contexto, es decir, es la base, claro. Pues, cómo se fueron haciendo. Los niños responden bien padre, pues se conectan mucho con los colores, con los títeres, con la historia. Interactúan mucho con el avatar, que se llama Flick, que es el amigo de Tea en este mundo, que se vuelve de pronto un personaje muy divertido porque va guiando la historia, ¿no? Y entonces, pues, los ataca una ballena, tienen que vencer a un capitán, en fin, no sé, tienen un montón de aventuras y los niños se emocionan mucho, pues, porque van acompañando a los protagonistas, ¿no? En esta aventura y los alertan, ¿no? Ante los peligros que hay, es decir, les causa como mucha emoción poder acompañarlos e ir conociendo a los personajes, ¿no? Porque todo el tiempo hay un personaje nuevo. Y ahora, ¿qué hace en este mundo? ¿No? Hay otro. Y ahora, ¿cómo juega? ¿No? Entonces, ha sido bien padre porque además habíamos pensado un poco que la obra era para niños de más de 6, ¿no? A partir de 6. Y ahora, principalmente en la titería, que es un espacio pues, más específico para niños, han ido niños más pequeños, de 3, 4 años. Y la verdad es que se conectan y la pasan muy bien. Entonces ha sido también para nosotros pues un descubrimiento de decir, también los chiquitos se conectan, ¿no? Y participan y bailan y ha sido bien padre, ¿no? La titería es un foro muy lindo en ese sentido porque pues los niños se sienten muy libres con lo que se presenta allí y se lanzan, pues. Y precisamente, ¿cómo fue de estrenar el Helénico, que es un teatro pues muy grande, irte a la titería, que obviamente tiene sus diferentes situaciones, pero justo la titería está un poco más chiquito, mucho más pues íntimo para los niños, ¿no? Sí, uno de los cambios fue en la escenografía, ¿no? Como muy técnico. El Helénico nos permitía tener más juego, porque tiene una maquinaria pues más grande y más específica. Entonces las cosas subían, bajaban, los colores, ¿no? En la titería hemos tenido que ajustar un poco esto, además porque el espacio escénico es más pequeño. Pero yo creo que la otra diferencia es que sí, el Helénico nos daba una distancia pues, con el público. Y ahora los niños, las familias están muy cerca, entonces se sienten muy libres de preguntar, de hablar, de ir siguiendo la historia, de gritar, ¿no? Cosa que en el Helénico era un poco más difícil, como que siento yo que los niños se cohibían más o pues había una distancia. Entonces ha sido lindo como la experiencia del cambio y de ver pues unas cosas por otras. Sí. En este abandono que marca tu personaje como la madre de Tea y esta cuestión fantástica, ¿crees que así estamos en la sociedad, como en este abandono totalmente y que necesitamos meternos a estos videojuegos para crear un mundo imaginario donde sí todo es posible? A veces sí. Yo creo que a veces, que ha pasado que nos es difícil comunicarnos, ¿no? Encontrar las vías o las maneras, ¿no? Que ahí se liga un poco el tema. Sí. Y de pronto pues nos callamos muchas cosas o no nos atrevemos a decir cosas. Y a veces es más fácil encontrar como estos mundos alternos donde, ¿no? Sí me puedo comunicar con mi mamá, donde no me es tan amenazante, ¿no? Donde los peligros no son a lo mejor la tristeza de haber perdido a mi padre, sino un capitán que está persiguiendo una ballena, ¿no? Y entonces a veces es más fácil traducirlo de esa manera, pero yo un poco, y es la apuesta de la obra, poder
traducir eso y poder hablar pues del dolor, de la tristeza que sienten los niños, poder apalabrarlo pues para que eso pues pueda sanar. Pero sí creo que muchas veces encontramos otras vías porque no nos atrevemos, o por miedos, o por justo es tan fuerte a veces el dolor, que yo lo veo en la historia, ¿no? Que es mejor evadir, ¿no? Decir, no, eso no pasó, y hay otro mundo. Claro. Sí. Y bueno, ya nada más para cerrar el comercial, ¿dónde, cuándo, redes sociales para que el público asista a cada uno de sus montajes? Bueno, Afonía está todos los jueves, Bueno, este es el último jueves. El que viene Es el último jueves a las 8:30 en un teatro, en el Foro Un Teatro. Nuestras redes sociales son @afoniateatro en todas, en Facebook, en Instagram, en todo. Y bueno, esta es la primera vez que lo voy a decir, pero vamos a estar también a partir del 18 de junio y todo julio los martes. Esto es como algo nuevo. Pero bueno, de los jueves, este es el último y ya después hasta julio. ¿En el mismo foro? En el mismo foro. Perfecto. Nosotros también acabamos este fin de semana. Sábado y domingo son las últimas funciones a las 2 de la tarde en La Pitería en Coyoacán, que es Vicente Guerrero número 7. Y nuestras redes sociales son Haruki Teatro. Pueden visitarnos en Facebook, en Instagram también, en Twitter y pedirnos promociones. Para este fin de semana tenemos pues prácticamente todos los boletos que quieran a 100 pesos. Y bueno, pues para que nos acompañen a 16 Bits o Viaje al Puente de Cristal. Y antes de irnos vamos a saludar a Marina Vera. Hola Marina. Gracias por vernos. Ay, nos manda muchos corazoncitos. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @locura teatral. Muchas gracias. Este es el espacio cuando quieran regresar. Gracias. Muchas gracias, Sandra Pinal. De nada. Mi nombre es Rodrigo Verástegui. Nos vemos el siguiente viernes.